Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, ¿qué es lo que hizo que el sumo sacerdote, es decir, el líder religioso y más importante de los judíos en Jerusalén, con todos los que estaban con él, con los sacerdotes y el concilio y el Sanedrín y todos aquellos que se decían celosos de Dios y celosos de la ley, qué es lo que hizo para que se llenaran de celos y se levantaran y reaccionaran? Y es lo que está pasando en los versículos anteriores, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, que dice que los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, estaban unidos la iglesia, el pueblo los alababa grandemente y aumentaban más y aumentaban más y aumentaban más y aumentaban más y aumentaban más, y gente era sanada y gente era impactada y Dios estaba trastornando las vidas de familias y de personas. Y entonces el sumo sacerdote, la religión organizada, lo que hace es, está viendo esto, ellos están perdiendo gente por ir a este movimiento nuevo que para estos tiempos, en Hechos capítulo 5, no tiene nombre. ¿Tú sabías que mucho más adelante en Antioquía es donde se le empieza a decir cristianos a los cristianos, a los seguidores de Jesús? Y sabes que les empiezan a decir así de manera despectiva. Por eso cuando alguien te diga, tú eres cristiano, siéntete muy orgulloso de eso. Porque en esos tiempos decían, tú eres cristiano, eres como un cristito. Ahora ellos lo decían de manera despectiva, pero los cristianos lo tomamos como un honor. Sí, soy cada día más y más como Jesús. Eso es ser cristiano. Es que Dios te llama y te salva. Y Él no solamente te salva para dejarte como estabas, sino te salva para trastornarte y para cambiarte y para impactar tu vida y para que semana tras semana, mes tras mes, año tras año cambies y seas más como su hijo, seas más misericordioso, seas más perdonador, seas más amable, seas más benigno, que estés buscando santidad en tu vida, que estés buscando impactar la vida de los demás y no solamente recibir bendición de Dios, sino ser bendición para otros. Y entonces ellos aumentaban y de pronto la religión organizada se llena de celos. Se indignaron. Se indignaron por lo que Dios estaba haciendo. Y tienes que tener cuidado de ser una persona que Dios llega a la vida de alguien más y tú estás viendo los cambios en alguien más y cuidado con indignarte con lo que Dios está haciendo en la otra persona. Posiblemente estás peleando realmente contra Dios. Y acuérdate, el libro de Hechos hasta hoy es, la iglesia era llena del Espíritu, llena de amor, llena de misericordia, llena de buenos frutos, y de pronto ellos están llenos de celos. Y celos es la obra de la carne. Celos no es lo que Dios quiere que tengas en tu vida. Y entonces el sumo sacerdote se levanta y se llena de celos y mira lo que hace versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles. Él pensaba que con echar mano a los apóstoles y tratarlos de callar el movimiento iba a terminar. Pero una buena pregunta es, ¿quién puede parar a Dios? ¿Quién puede parar a Dios? O sea, ¿alguna vez has tratado de parar a Dios que deje de obrar en la vida de una persona? ¿O alguna vez has tratado de parar a Dios que ya no obre más en tu vida? ¿Sabes que nadie puede parar a Dios? Pero el sumo sacerdote echa mano de los apóstoles. Acuérdate, la primera vez arrestan a Juan y a Pedro. Y esta segunda vez arrestan a los 12. Arrestan a todo el grupo y echan mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Es decir, los pusieron en una cárcel donde estaban delincuentes y criminales. Ahora, no sé tú, pero yo leo esto y digo, bueno, pues igual Dios quiere que abran un ministerio de cárceles. O sea, ya los ponen en cárcel. Y vamos a ver una vez más en Hechos capítulo 12 que los vuelven a meter a la cárcel. Y aún en la cárcel Dios está haciendo una obra con ellos. Nada puede parar la obra de Dios en la vida de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Y entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 19. Mas un ángel del Señor. Ahora me encanta esto, Dios tiene sentido del humor, porque estaba la secta de los saduceos. La secta de los saduceos que estaba con el sumo sacerdote, ellos no creían en la resurrección de los muertos.
Ahora, la otra cosa que no creían ellos eran las cosas sobrenaturales. No creían en milagros, no creían en vida eterna, no creían en la resurrección de los muertos, pero otra cosa que no creían ellos era en ángeles. Y puede ser que tú estés aquí hoy y tú seas, sin saberlo, de esta secta de los saduceos. Es decir, que no creas en vida eterna, que no creas que hay algo que es el reino de los cielos, que no creas en milagros, que no creas en cosas sobrenaturales y que no creas en ángeles. El problema con esto es que si eres de esta parte sin saberlo, de la secta de los saduceos, estás yendo totalmente en contra de lo que dice Dios. Porque la Biblia sí enseña que hay ángeles, la Biblia sí enseña que hay resurrección de los muertos, la Biblia sí enseña que hay vida eterna. Pero entonces Dios lo que hace es manda un ángel, un mensajero, un ángel del Señor. Y lo que hace este ángel, mira versículo 19, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id pues en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ahora, ¿qué estaban haciendo los apóstoles cuando el sumo sacerdote los arresta y los lleva a la cárcel? Estaban haciendo justo esto, estaban anunciando las palabras de esta vida. Las palabras de esta vida es la gran comisión, las palabras de esta vida es el evangelio. Las palabras más importantes de esta vida hablan de Jesús. Ahora, lo que ellos estaban haciendo era predicando el evangelio, predicando al Señor como Jesús, como Cristo, como príncipe, como rey y como Mesías. Pero la otra cosa que ellos hacían es enseñaban la Biblia, enseñaban la palabra de Dios. Eso es lo que hacía la iglesia. Cuando los arrestan, están haciendo esto, y cuando el ángel los libera, no le está diciendo: ¿saben qué? Agarren todas sus cosas y huyan, porque si no los van a volver a meter en la cárcel. Y ya no prediquen el evangelio, sino el ángel del Señor les da un mensaje, y les da un mensaje muy claro. Así como los agarraron, así regresen y hagan lo mismo. Perseveren en eso. ¿Por qué? Porque nada puede parar la obra de Dios. Nada puede parar el evangelio, nada puede encarcelar la palabra de Dios, las palabras de esta vida. Y el ángel lo que le está diciendo es: regresen a hacer la gran comisión. Vayan y enseñen todas las cosas que Jesús les enseñó. Eso incluye el evangelio y un mensaje de salvación, pero también eso incluye todo el consejo de Dios. Es todo lo que Dios dice acerca de la vida. Todo lo que Dios dice acerca de la espiritualidad, todo lo que Dios dice acerca del matrimonio, todo lo que Dios dice acerca de cómo educar a tus hijos, todo lo que Dios dice acerca de pureza, de sexualidad, todo lo que Dios dice. Y entonces el ángel los manda a hacer lo mismo que ellos estaban haciendo. Y mira lo que ellos hacen, versículo 21. Y habiendo oído esto, ellos entraron de mañana en el templo, es decir, se despiertan y lo primero que hacen es obedecer a Dios. Se despiertan, y eso es un cristiano. Y si tomas notas, es una buena frase. Lo primero que hace el cristiano todos los días es obedecer a Dios. Y eso es lo que hacen ellos. Dios les da una orden y ellos lo hacen. Lo primero que hacen en la mañana es entrar en el templo, en este lugar público. Y mira lo que hacen, y enseñaban. Y Dios es lo que quiere hacer con la gente que no le conoce, que le conozca. Y lo que tú y yo tenemos que hacer como parte de la iglesia es ir a lugares públicos. El templo era un lugar público, ir a lugares públicos donde la gente se reúne y enseñar lo que dice Dios en su palabra. No tradiciones, no fábulas, no opiniones, sino lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Y entonces ellos, habiendo oído esto, los apóstoles entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora, chécate, ellos son valientes. O sea, ¿te imaginas? Estás predicando, enseñando, evangelizando a alguien, y por hacer eso te meten en la cárcel, y de pronto Dios te libera de manera sobrenatural. Puedes tomar la opción: no, pues ya no voy a hacer eso. O obedecer a Dios y seguirlo haciendo. Es decir, cesar o no cesar. ¿Qué vas a hacer? Y tenemos en nuestra semana y en nuestra vida siempre la decisión: o voy a hacer lo que Dios me está pidiendo o no voy a hacer lo que me está pidiendo.
Y puede ser que en algún momento en tu vida eras así como ellos, un cristiano muy obediente que te parabas y hacías lo que lo que Dios te pedía. O que sabías, Señor, el día de hoy te pido que me uses y que le pueda compartir a alguien, que pueda ser de testimonio para alguien sobre tu Hijo Jesucristo. Y lo hacías. Pero de pronto algo pasó en tu vida y dejaste de hacerlo. Y tienes que saber esto, el mundo te quiere callar. El mundo te quiere callar. El mundo no quiere escuchar este mensaje. Para el mundo este mensaje no es atractivo. Pero ¿qué tal si una persona está allá afuera sin esperanza y solamente está esperando que tú le hables? Dios te quiere usar, así como usaba a los apóstoles. Ahora, ¿te acuerdas? Después de que arrestan a Pedro y a Juan, ellos oran y ¿qué piden? Piden denuedo. Y eso es valentía para hablar. Y Dios aquí les contesta y les da denuedo, les da valentía para hacer lo que Dios les está pidiendo. Y entonces ellos regresan de mañana muy temprano y enseñan. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, la secta de los saduceos, que no creen en la resurrección, que no creen en las cosas sobrenaturales, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. A los ancianos de los hijos de Israel se le llamaba los príncipes de Israel, los líderes de Israel. Y entonces hay esta convocación al concilio y fíjate lo que hacen, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Imagínate el concilio así reunido, los 70 ancianos, el sumo sacerdote, Anás, su suegro, Caifás, todos están reunidos y de pronto dicen, ok, vamos a mandar traer a los 12 apóstoles, vamos a hablar con ellos. Y entonces en eso van y ¿dónde están ellos? O sea, me encanta lo que hace Dios. Y entonces, versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Y entonces volvieron y dieron aviso, dieron su reporte, dieron los hechos de lo que estaba pasando. Entonces te imaginas, los alguaciles tienen que entrar a esta reunión de personas muy importantes, muy religiosas, donde están esperando que vengan los 12 apóstoles. Imagínate que tú fueras el alguacil. ¿Cómo entras a esa reunión? O sea, como... o sea, tenemos que decirles algo. Algo sucedió y entrando el alguacil y el sumo sacerdote diciendo, ¿y dónde están los 12? O sea, todo eso está pasando y les tienen que decir la verdad y tienen que decir los hechos. Versículo 23 diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, así como los dejamos ayer, están de pie. O sea, no se durmieron, sino están de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales, los príncipes sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, ¿cómo pudo haber pasado esto? Están completamente confundidos. Y entonces mira lo que sucede, versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Entonces fíjate, noticia tras noticia tras noticia. Les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y mira, cuando un pueblo tiene hambre de la palabra de Dios, y hay pan de Dios, por otro lado, esto lo juntas y es inevitable lo que pasa. Hay un crecimiento espiritual. Y es lo que estaba pasando y nada, ni nadie lo podía parar. Y es por lo cual estás aquí tú hoy. Tienes hambre de Dios. Señor, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y de pronto Dios escucha esa oración y dice, ok, mi palabra es el pan de vida. Es lo que necesitas. Y Jesús dice, si bebes de esta agua, nunca tendrás sed jamás. Y si comes de este pan, te vas a saciar y nunca tendrás hambre jamás.
Lo único que puede satisfacer tu alma, tu hambre, tu deseo y tu anhelo, no es nada de lo que se puede encontrar en el mundo. Dios te creó para que Él mismo sea quien satisfaga tu alma, tu anhelo, tu deseo y tu hambre. Y entonces ellos se dan cuenta. La gente no quiere religión organizada, quiere la palabra. Y ellos tenían la palabra y tenían el mensaje de vida. Y el pueblo tenía hambre. Cuando estas dos se juntan pasa lo inevitable. La iglesia crece, las vidas son transformadas. Y no solamente eso, sino tú vas y dices, ya encontré lo único que puede saciar tu alma. No, nunca has ido a un restaurante y comes lo más rico que has probado en este año. Piensa en eso. Vas a un restaurante y comes lo más rico. Ok, haz esto. Quédate callado y no le digas a nadie de lo que comiste. Por un mes. Ahora quédate callado y no le digas a alguien de lo que comiste por un año. ¿Sabes qué es lo que pasa? Serías la persona más miserable, porque Dios nos hizo así, que cuando comemos algo delicioso, le tenemos que decir a los demás y les decimos, tenemos que ir a ese lugar. Está delicioso. Y lo haces por dos cosas. Uno, por querer decirle, o sea, te amo, te tengo que llevar ahí, está delicioso. Y dos, porque quieres volver a repetir la comida. Cuando entiendes el Evangelio y que lo que sale de este libro es la palabra de Dios, el pan espiritual que tu alma necesita, no te puedes quedar callado y tienes que decirles a los demás. Si te quedas callado y cesas de decirlo, entonces como cristiano te vuelves miserable. Tienes que decir. Y ellos lo que están haciendo es eso. Están diciendo y están enseñando la palabra de Dios, están enseñando lo que dice la Biblia y enseñan al pueblo. Y por eso esto es lo que hacemos semana tras semana. Te enseñamos la Biblia. Enseñamos lo que dice la Biblia, semana tras semana, sin saltarnos nada. Verso a verso, cosas difíciles, cosas fáciles, cosas que no entendemos y juntos tratamos de entender como iglesia, pero vamos caminando paso a paso y en medio de esto Dios nos está limpiando, nos está nutriendo, nos da todo lo que necesitamos. Y entonces ellos regresan a hacer eso, regresan al templo y están enseñando al pueblo. Versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Ahora, en el versículo 17, cuando dice, levantándose el sumo sacerdote y se llenan de celo y echan mano, es decir, los trajeron con violencia. O sea, los trajeron atados, golpeados con violencia y los encarcelaron. O sea, no sé si alguna vez te tocó, posiblemente sí, a mí me tocó la época en México de los judiciales, policía judicial. Y tenían coches blancos, tumbaburros, ya no usan eso, y tumbaburros y espejos polarizados. O sea, no sé, a mí me enseñaron mis papás, cuando veas uno así, nada más pásate al carril de al lado, déjalo pasar. Una vez a un amigo mío le agarraron los judiciales, le atribuyeron un crimen que no había hecho. Y cuando lo fui a visitar a la cárcel, y eso es lo que le hacen a los apóstoles. Ahora esta segunda vez Dios los libera, pero esta segunda vez van y están enseñando y llegan la policía del templo y los alguaciles y ahora los arrestan, que ni siquiera los arrestan, sino imagínate esto que sucede, interrumpen la enseñanza los alguaciles, pero lo quieren hacer con mucho cuidado porque si lo hacen mal, el pueblo ama a los apóstoles, el pueblo ama a los cristianos. Y de pronto la enseñanza está teniendo tal impacto que si ellos dicen, hey, nos quieren llevar, ayúdenos, crean una revuelta y todos apedrean a los policías y a los alguaciles. O sea, se levanta una contienda. Y ellos, los apóstoles, no quieren eso. ¿Por qué? Porque los cristianos no tenemos que tener la etiqueta de rencillosos, de contenciosos, de peleoneros, de que nos levantamos, sino tenemos que tener la etiqueta de que
por lo que somos y lo que Dios está haciendo en nosotros, encontramos gracia ante el pueblo. ¿Cómo te ven tus amigos? Ay, ahí viene el rencillitas. O sea, nada más peleonero. Y no tenemos que dar eso. Acuérdate, somos embajadores de Cristo. Y lo que hacemos es rogamos a los demás que se reconcilien con Dios. Y estamos tratando que con nuestra vida la gente vea algo muy, muy diferente. Y eso es lo que están haciendo. Y entonces los arrestan, o ni siquiera los arrestan, pero los traen sin violencia. Y entonces mira lo que sucede, versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Versículo 27. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Ahora ellos van de manera voluntaria. Ellos están viendo esto no como una aflicción, sino como una oportunidad para hablar más de Jesús. Es una oportunidad más para hablar de Jesús a los líderes religiosos. Y entonces cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿cómo escaparon de la cárcel? No dice eso, ¿verdad? Ahora, no sé tú, pero yo soy el sumo sacerdote y lo primero que digo es: ¿cómo escaparon de la cárcel? O sea, ¿cómo se dio esto? O sea, tipo así, película Alcatraz. O sea, ¿cuál fue el plan? ¿Qué es lo que hicieron? Pero fíjate cómo el sumo sacerdote no hace esa pregunta. ¿Y sabes por qué creo que es? Por temor a la respuesta. El sumo sacerdote lo que quería no era una respuesta, era tener la razón. Y tienes que tener cuidado hoy con estar aquí y no querer las respuestas a la vida eterna, a la resurrección, al mundo espiritual, y solamente salir de aquí teniendo o pensando que tienes la razón. Y el sumo sacerdote no lanza esa pregunta. Lanza lo que él quiere decir. Y entonces los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? No, o sea, no es una pregunta, nada más está diciendo: no les mandamos, ¿y por qué no nos hacen caso? Quiere tener otra vez poder y autoridad, y nadie me va a decir a mí qué hacer, sino yo les voy a decir qué hacer. Cuidado con tener esa actitud en tu vida. Ahora, sí les habían dicho, la primera vez que los arrestan, ellos dicen: ya no queremos que hablen más en el nombre de Jesús. Ahora, esta segunda vez, el sumo sacerdote dice: en este nombre. Y desprecia el nombre de Jesús, ni siquiera lo quiere mencionar. Y sabes que hay gente que es así. Ahora yo digo: sumo sacerdote, ¿por qué ni siquiera quieres mencionar el nombre de Jesús? ¿No será que tienes miedo que sea real y que tenga poder y que sea quien dice que es y que sí haya resucitado de los muertos y que sí sea el Mesías y simplemente se te pasó o no te convino o no quieres que Él sea? Y ciertamente ya les habían dicho eso, pero ellos dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cómo vamos a dejar de hablar de nuestro mejor amigo? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de nuestro Salvador? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de quien más nos ha amado y que nunca nos va a dejar de amar? ¿Cómo? Y entonces les dicen: no os mandamos estrictamente, o sea, me encanta eso, estrictamente, que no enseñasen en ese nombre. Y ahora, me encanta esta frase: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿No te encantaría que eso dijeran de nosotros en Veracruz? O sea, ¿qué onda con los cristianos? Han llenado Veracruz de la doctrina. Han llenado Boca del Río de la doctrina. Los cristianos en México han llenado México de la doctrina. Ahora chécate esto. No dice que ellos han llenado de cristianos Jerusalén. No se trata de eso. La función de la iglesia y del cuerpo de Cristo es enseñar a las personas lo que dice Dios, y ellos son responsables de responder a lo que dice Dios. Y Dios es el único que puede salvar.
A mí me encantaría que dijeran eso. O sea, ¿qué onda con estos de semilla? Llenaron el foro boca de la doctrina. Ahora acuérdate, no es la doctrina de los apóstoles, sino es la doctrina de Jesús. ¿De quién es Jesús? Y Jesús dice, no es mi doctrina, sino es la doctrina de quien me envió. Estamos hablando de la doctrina de Dios, de lo que Dios quiere que sepas, de lo que Dios quiere que seas enseñado. Y eso está en este libro. Eso está en este libro. Esta es la doctrina. Esto es lo que Dios quiere que conozcas y que sepas, y esto es lo que vale la pena saber y conocer y echarte un clavado y permanecer en ello. Y entonces el sumo sacerdote dice, y ahora, o sea, habéis llenado a Jerusalén. Fíjate cómo el sumo sacerdote, y siempre en el reino espiritual hay una reacción para una acción. Entonces se predica el evangelio, una acción. La reacción es que el reino de las tinieblas dice, no, vamos a callarlos. Y la reacción a esa acción es, no, vamos a hablar más fuerte. Nadie nos puede parar. Amamos al Señor. No podemos dejar de obedecerle. Y entonces eso es lo que está pasando en la iglesia. Entre más te persiguen y más te quieren callar, no deberías de callar, deberías de hablar más. Es gasolina. Porque Jesús dice que bienaventurados somos los que somos perseguidos a causa de su nombre. Es decir, que somos felices. Entonces, cuando alguien te persiga, cuando alguien te quiere callar, cuando alguien ya no te aguante, entonces Jesús dice que eres súper, hiper, wúper, duper feliz. Así es. Y entonces mira lo que dicen los apóstoles. Habéis llenado de esta doctrina. Mira, y esta frase del versículo 28, habéis llenado Jerusalén de esta doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, yo digo, o sea, amigo sumo sacerdote, ¿no te acuerdas cuando estabas delante de Poncio Pilato y estaban ustedes diciendo, crucifícale? Y estabas, hey pueblo, digan, hey, crucifícale, crucifícale. ¿No te acuerdas, sumo sacerdote? Y que Poncio Pilato dijo, no encuentro nada en este hombre. Y Poncio Pilato quería liberar a Jesús porque no encuentra ninguna falta judicial en él. Y todos están, crucifícale. Y Pilato toma una vasija y se lava las manos y dice, no, la sangre de este hombre no va a ser sobre mí. O sea, si ustedes quieren, entonces lo crucifico, pero no va a ser sobre mí. Me lavo las manos. Y el pueblo dice que la sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. De pronto los hombres que no quieren creer tienen memoria selectiva y se les olvida lo que hacen y lo que dicen. Se les olvida sus acciones. Y entonces, mira lo que responden los apóstoles, versículo 29. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera vez que los arrestan, Pedro les hace esta pregunta y le dice, a ver, ustedes díganme, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a ustedes? Y la respuesta es a Dios. Pero esta segunda vez no es una pregunta, es una declaración. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios. Eso es un cristiano. Un cristiano es quien obedece a Dios. Eso es un cristiano. Es el quien sabe, sin importar nada, tengo que obedecer a Dios. Y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces fíjate, y si no, pregúntale a Zafira. Lo vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Ananías y Zafira. Ananías cae muerto y después Zafira, por seguir el consejo de su esposo y hacer lo mismo, cae muerta. Si hoy estuviera Zafira aquí, pregúntale, Zafira, ¿a quién debiste haber obedecido? ¿A tu esposo o a Dios? La respuesta es a Dios. Esposas, esta parte de someterte a tu esposo no incluye pecar. Es necesario primero obedecer a Dios y después a tu esposo. Papás con sus hijos. Es necesario obedecer primero a Dios que a tus papás. Tus papás no te pueden hacer pecar. Pero Dios usa a tus papás para que con sus instrucciones, tú obedeciéndole a ellos, tú agradas a Dios en eso. Empleados con jefes.
Es necesario obedecer primero a Dios que a tu jefe. Tu jefe no te puede hacer pecar. Primero obedecemos como cristianos a Dios, incluyendo al gobierno. El gobierno no nos puede hacer ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, para el cristiano y para la iglesia, la máxima autoridad es este libro. Voy a ir más profundo. ¿A quién obedeces primero? ¿A Dios o a tu pastor? Ok, si tu pastor te está diciendo Dios dice esto en la Biblia, ok, obedeces a tu pastor porque haciendo eso estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Pero si tu pastor te dice algo que va en contra de la Biblia, es necesario obedecer primero a Dios que a tu pastor. La iglesia obedece a Dios. Nuestra máxima autoridad es Dios. Nuestra máxima autoridad es la palabra. No nos dejamos llevar por lo que dice el hombre, la opinión del hombre, fábulas, teorías, reglas arriba de la Biblia. Nuestra máxima autoridad es la Biblia y Pedro lo deja muy claro. Nosotros no vamos a obedecer lo que dicen las normas de la religión organizada, nosotros vamos a obedecer a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, el Dios levantó a Jesús. Entonces fíjate, le está diciendo a los saduceos, sí existe la resurrección. Y Jesús, siendo el Mesías, fue resucitado por Dios. ¿Te imaginas la cara de los saduceos en el concilio? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y otra vez les dice, sí, ustedes son culpables. Ahora, ¿a quién le gusta que le digan, eres culpable? A nadie, porque tenemos un problema de orgullo. Y no nos gusta que nos digan que somos culpables o que hemos fracasado o que hemos hecho algo mal. Por eso el evangelio en mucha gente allá en el mundo no lo entiende, porque dice, no, es que yo no soy culpable de nadie, yo no he fracasado, todos somos humanos. Y yo digo, no, Dios dice que sí eres culpable. Y entonces Pedro le está diciendo, Dios ha levantado a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. No solamente sacrificaron, sino masacraron. Ellos masacraron a Jesús, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Ahora me encanta esto porque Pedro está diciendo, ustedes que son los príncipes, tienen que saber que hay un príncipe. Es Jesús. Y puede ser que tú estés aquí y digas, no, a mí nadie me va a decir qué hacer en mi vida. O sea, yo soy mi máxima autoridad. Cuidado, la máxima autoridad es Dios. Puede ser que estés peleando con Dios en este sermón y digas, no, a mí nadie me va a decir qué hacer en mi vida. Yo soy mi propio rey, yo soy mi propio príncipe. Esto era lo que era el sumo sacerdote. Él no quería escuchar las respuestas. Él quería tener la razón. Cuidado con tener la razón hoy. Porque estás tratando con Dios, estás tratando con el Dios de la Biblia. Tienes que escuchar lo que Él está diciendo. Y entonces ellos humillan a Jesús, lo llevan al madero. La Biblia en Deuteronomio dice, maldito es el hombre, maldito de Dios es el hombre que muere en un madero. Entonces toman al Mesías, lo crucifican, lo humillan. Pero Dios lo que hace es que lo exalta, lo levanta. Y Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Tienes que saber que Jesús es el único salvador. Ahorita en la mañana venía platicando con mi hijo y le digo, siempre me gusta hacerle esas cosas. Pobrecito, ser hijo de pastor no es fácil. Le digo, mi amor, ¿qué pasa si naufragas? Y siempre hago historias así. ¿Qué pasa? Y lo hago pensar. ¿Qué pasa si vas en un barco y naufragas y vas y caes en una isla desierta y lo único que puedes llevar es un libro? ¿Qué libro llevarías? Es hijo de pastor. ¿Qué crees que contestó? La Biblia. Le digo, no. Todos los cristianos dirían la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
Ok, no puedes llevar la Biblia. Y tú dices, pues llevaría el Principito, el Alquimista. O sea, no inventes, ¿de qué te va a servir filosofía en una isla? Y le digo, mi amor, yo llevaría un libro que me explique cómo ser salvo en una isla desierta. ¿Sí o no? O sea, algo muy práctico. Y tienes que saber que el Evangelio es algo muy práctico. Y te dice cómo ser salvo. Pero lo primero que tienes que saber y reconocer en tu vida es que eres culpable. Y que la paga del pecado es la muerte. Y que necesitas un príncipe en tu vida que te diga qué hacer, cómo ser salvo. Y ese mismo príncipe a la vez es un salvador. El único que te puede salvar y que murió por ti en una cruz, en un madero. Se hizo maldito de Dios para que tú puedas ser salvo y puedas ser su hijo. Y Pedro le está dando el evangelio al sumo sacerdote, a los saduceos, a los fariseos y a todos ellos que pensaban que no necesitaban salvación. Y puede ser tu caso hoy. Dice, no, pues yo no sé ni a qué vine. Ok, tienes que saber que viniste para que Dios te dijera, eres culpable, necesitas un príncipe sobre tu vida y necesitas un salvador. Y ese se llama Jesús. Eso es lo que necesitas. Y Pedro y los apóstoles le están dando una oportunidad a estos hombres que se arrepientan. Porque dice, y les mostró arrepentimiento para el perdón de pecados. Para que Dios perdone tus pecados tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Esa es la condición. Tienes que decir, Señor, la regué, perdóname, límpiame, no lo vuelvo a hacer. Entonces, si estabas haciendo esto y sabes que estás yendo contra Dios, lo dejas de hacer. Eso es un arrepentimiento verdadero. Y Pedro le está dando esta opción a estos hombres. Y ellos tienen que tomar una decisión. Y posiblemente tú estás hoy aquí y tengas que tomar esta decisión que nunca la has tomado. Posiblemente hoy Jesús no sea tu príncipe ni tu salvador. Y Dios te está dando esta opción por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio del Evangelio, da testimonio de la verdad. El Espíritu Santo lo que está haciendo ahorita en tu corazón es convenciéndote que esto es la palabra de Dios. Y convenciéndote que tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer lo que Él dice. Tienes que obedecer al Evangelio. El Espíritu Santo ahorita te está convenciendo que necesitas perdón. Y que requieres arrepentimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo mora en aquellos que obedecen al Evangelio, que deciden que Jesús sea príncipe y Señor de su vida. El Espíritu Santo en ese momento es un regalo que Dios da para venir a morar en tu corazón. Este regalo puede ser para ti hoy. Versículo 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Hay dos cosas que pueden estar pasando ahorita en tu corazón. Una, sí, cierto, Dios tiene razón. Necesito a Jesús como Señor y Salvador. Ya no puedo vivir más así. Necesito obedecer a Dios antes que a los hombres. La verdad, hasta hoy nadie me ha dicho qué hacer. Soy un orgulloso. Necesito a Dios. Mi alma tiene sed. Tengo hambre de Dios. Esto es pan. Esto se ha unido aquí. O la otra es que estés enfurecido con este mensaje. No hay una tercera opción. O te das cuenta, necesito esto, o simplemente estás enfurecido como ellos, y fíjate, y querían matarlos. Posiblemente tú dices, o sea, ya, córtenle el micrófono. O sea, no me matas porque no quieres ir a la cárcel. Pero hay gente que ha escrito al Facebook de la iglesia, que transmitimos en vivo, y a la televisión diciendo, ¿dónde encuentro a ese güerito? Y no les decimos. Pero fíjate, tienes dos caminos. O sales de aquí diciendo, ¿sabes qué?
o sea, simplemente me hizo enojar este mensaje. ¿Qué onda con los cristianos? ¿Por qué son tan rudos? ¿Y por qué no sé qué? ¿Cómo que necesito? ¿No? Yo pensé que me iban a motivar. O puedes estar llorando y diciendo, esto es para mí. Yo necesito eso. Necesito perdón hoy. Señor, te he fallado. Estoy desesperado. Te necesito a ti, Señor. Y entonces ellos se enfurecían. Fíjate, los religiosos de la época, llenos de celos y furiosos. Y yo digo, pues qué bien les está funcionando. Y no dice Jesús, por los frutos les conocerás. Tú puedes pensarte muy religioso, pero si estás lleno de celos, si estás lleno de ira, si estás lleno de falta de misericordia, si estás enfureciéndote por todo, cuidado, cuidado. Necesitas a Jesús como príncipe y salvador. Y entonces esto oyéndolo se enfurecían y querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y yo no sé tú, pero yo soy los apóstoles y digo, o sea, qué bueno donde se paró este cuate. Y a ver, sáquenlos tantito, como que la olla express estaba así y como que le levantó y salió el vapor. Y Dios usa a Gamaliel, que era uno de ellos, era doctor de la ley, conocía la Biblia, y los manda a sacar, y Dios usa a Gamaliel. Y entonces mira lo que dice Gamaliel, versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad, esta palabra mirad es mucho ojo. O sea, ¿qué onda? Mucho ojo. Vean lo que quieren hacer. Ustedes que son los príncipes y líderes religiosos quieren matar a estos hombres cuando no han hecho nada. Lo único que han hecho es sanidades, milagros y dar un mensaje que impacta a la gente, y ya los quieren matar por eso. Pero no mataron igual por eso a Jesús. Y dice, cuidado con lo que quieres hacer. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, subraya eso en tu Biblia, diciendo que era alguien. Cuidado con seguir a alguien que dice que es alguien. Cuidado, Jesús cuando viene, siendo Dios y siendo el Mesías, no viene diciendo que es alguien, sino espera que Dios revele a Pedro quién es Él. Y Pedro diga, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuidado con seguir gente que dice que es alguien, que dice que es muy importante. Ahora, cuidado con querer ser alguien, porque mira el fin de este hombre. Él decía que era alguien, y a este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían, cuidado con obedecer un hombre, todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces aquel que quería ser alguien o aparentaba ser alguien, al final el tiempo dice, no es nada. Cuidado con seguir a hombres, cuidado con seguir celebridades, cuidado. Tenemos que seguir a Dios y tenemos que obedecer a Dios. Esto es algo muy personal, y entonces él pone al ejemplo de Teudas y versículo 37, y después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Entonces cuidado con alguien que dice ser alguien, pero también cuidado con alguien que le sigue mucho pueblo, porque que le siga mucho pueblo no quiere decir nada. O sea, el otro día estaba platicando con Ale, mi hija, ya ves, platico mucho con ellos. Y le digo, mi amor, que alguien siga a alguien en redes sociales no quiere decir nada, que tenga millones de seguidores no quiere decir nada. Piensa en esto, le digo, piensa en esto, Ale. Hay un video de 2 ardillitas esquiando y tienen 2 millones de seguidores. No quiere decir nada. No quiere decir nada. Entonces, que alguien aparenta tener éxito no quiere decir nada. Que alguien, mucha gente lo siga, no quiere decir nada. Jesús ve cuánta gente le siguió. Jesús le siguió realmente de cerca solamente 12. Y uno de ellos le traicionó. Multitudes, es que todo mundo lo hace, es que todo mundo le sigue, es que todo mundo es así. No quiere decir nada, porque a este Judas el Galileo le siguió mucho pueblo, pero pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Nuestro llamado como cristianos es obedecer a Dios, no un movimiento, no una persona, no un ministro. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Muy prudente él.
O sea, ¿saben qué? Ya déjenlos. Pero ¿sabes qué? Jesús no está diciendo, pues está bien, tienes que tomar una decisión, tienes que tomar la decisión de ser prudente. Simplemente deja a los cristianos ser cristianos. O sea, Jesús no está así. Jesús está diciendo, tienes que tomar una decisión y tiene que ser radical. O me sigues o no me sigues. Nada de que, pues está muy bien los cristianos, déjenlos. No. ¿Nunca te ha pasado eso? Que invitas a alguien a la iglesia y le encanta la iglesia y dice, pues está muy padre, pues síganle ustedes siendo cristianos. O sea, es alguien prudente, pero Jesús no exige prudencia, Jesús exige una decisión. Y Gamaliel fue prudente y dice, bueno, pues déjenlos. O sea, Gamaliel aplicó la prueba del tiempo. Mira lo que dice la Biblia. Y déjenlos, porque si es consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la puedes destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces él dice, ¿sabes qué? Si dura, es de Dios. Si no dura, es de hombres. La prueba del tiempo. Pero Jesús no viene a que hagas la prueba del tiempo. Bueno, vamos a ver, si siguen y perseveran, pues igual sí es cierto. Y ahí lo voy a pensar, voy a ser prudente. No voy a ser de ellos, pero no voy a ir en contra de ellos. No, eso nos salva. Eso nos salva. Jesús exige una decisión. No es una prueba del tiempo, es una prueba de la eternidad. Y Jesús dijo ser el Dios eterno, el único Salvador del mundo. Ahora no sabemos qué pasó con Gamaliel, pero lo que sí sabemos es qué pasó con un discípulo de él que se llama Saulo. Y Saulo se encontró justo haciendo lo que Gamaliel dice, peleando contra Dios en el camino a Damasco. No obedeciendo a Dios, obedeciendo lo que él pensaba que estaba bien, pensando que él era religioso. Y Jesús lo tira del caballo. Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Y Saulo se rinde. Saulo no dice, bueno, pues vamos a ver si esto es verdad. No, o sea, ahí no hay prudencia. Saulo se da cuenta, si él es Jesús y él dice ser quien es, yo como he peleado con él, y mira, piensa en esto un momento. Si estás peleando con Dios ahorita ahí en tu lugar, tienes que saber, alguien va a ganar. O sea, imagínate por un momento echando fuercitas con Dios. O sea, ahorita Dios te está dando chancecita. ¿Quién va a ganar? Entonces, ¿para qué te estás lastimando? Jesús le dice, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. O sea, ¿por qué me estás pateando, Saulo? Y a veces cuando somos prudentes y no tomamos la decisión de seguir a Jesús y entregamos nuestra vida a Él y somos parte de su iglesia, eso es lo que estamos haciendo. No estamos siendo prudentes, estamos peleando contra Dios. Estamos peleando contra Él. Ya ríndete. Ya ríndete. Y entonces mira, versículo 40, y convinieron con él. Entonces dicen, ok, vamos a hacerle caso a Gamaliel, vamos a ser prudentes. Vamos a dejar que siga el cristianismo, pero no vamos a ser parte del cristianismo. No, mira, a los jóvenes les decimos, mi amor, sé prudente. Ok, aquí, joven, no seas prudente, toma una decisión. Toma una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y entonces, llamando a los apóstoles, entonces ellos están afuera, ¿te imaginas? Los 12. No sé, a ver, vénganse, Juan, Pedro, Andrés, Bartolomé, vente, vamos a orar. O sea, a ver qué va a hacer la gente con nosotros, el concilio. Igual alguno de ellos se arrepiente. ¿Y sabes quién está allá adentro? Escuchando todo esto, escuchando el evangelio. Saulo. La segunda parte de Hechos es todo acerca de él. Nunca sabes a quién invitas a la iglesia. Posiblemente es alguien que está luchando con Dios y faltan 2 o 3 capítulos para que se convierta y entregue completamente su vida a Dios. Y entonces, llamando a los apóstoles, después de dejarlos ir, ¿no, verdad? O sea, Gamaliel dice, les voy a dar mi consejo, ya déjenlos ir. ¿Y ellos qué hacen? Bueno, sí los vamos a dejar ir, pero primero una calentadita. Por eso cuando les dices, no, es que si hay alguien nuevo aquí,
posiblemente dijeron, no, mira, Jesús puede cambiar tu vida. O sea, Jesús es lo máximo. Bueno, o sea, mira a estos. Los azotaron y después los dejaron ir. Y entonces, ¿pero qué vas a hacer con Jesús? Y entonces llamando a los apóstoles después de azotarlos, ahora esta palabra azotarlos no es así unos zapes, ¿no? O sea, les quitan la playera y así como Jesús antes de ir al Calvario, así lo azotaron, así azotan a ellos. Golpe tras golpe tras golpe en la espalda, en las pantorrillas. Había gente que después de estos azotes moría. Y una buena pregunta que te tienes que hacer es, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús aún y a pesar de lo que venga? Porque si no has entendido quién es Jesús. No has entendido nada. Y entonces después de azotarlos, les intimaron que no hablasen, hijo, qué necios son. O sea, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. ¡Qué necedad! Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, azotados pero gozosos. Eso es el cristiano. En medio de las pruebas y las tribulaciones y los azotes de la vida, ahí vamos, pero bien gozosos y nadie nos quita el gozo. Porque nuestro gozo es que somos salvos, que Dios nos ama. Que Dios obra para bien todo lo que sucede. Que esos azotes nos están haciendo más como nuestro Señor o no. Si no, recuerda cómo quedó su espalda. Y ve la espalda de estos hombres. De pronto ya tienen algo en común con Jesús. Por eso al final de la reunión, si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, te vamos a azotar. No, no es cierto. Te vamos a amar. No hay una decisión más importante en tu vida que esta. ¿Sabes qué azotes va a haber en la vida? Con Cristo, sin Cristo. Nada más que sin Cristo la vida es insoportable. ¿Por qué quieres seguir viviendo así? Y después de azotarlos les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo, en lugares públicos y las casas, lugares privados, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y puede ser que tú seas hoy, que tú ya hayas cesado de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tienes que regresar a eso. Tienes que regresar. Tienes que regresar a ese punto en tu vida donde amabas a Dios y no podías parar de hablar de Él. Donde era tu príncipe y tu salvador. Y Él había cambiado tu vida. Y puede ser que los azotes de la vida te hayan callado hoy, pero ¿sabes qué? No te deben de callar, te tienen que hacer hablar más de Jesús. Tienes que hablar más y más de Él. Un cristiano miserable es aquel que no habla de Jesús. Y me encanta porque dice todos los días. Es desayuno, comida y cena, todos los días. No cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesús. En el templo, en lugares públicos, pero en casas, en lugares privados. Posiblemente tú lo hagas en lugares públicos, pero ¿cómo está tu vida de enseñar y predicar a Jesús en tu casa, con los tuyos, con tus hijos? Y regreso a eso. Cada oportunidad, cada chiste, cada situación, cada prueba, cada circunstancia, cada noticia que llega a la casa, tú y yo la tenemos que tomar y tenemos que hablar de Jesús. Empieza a hacer eso. Habla todo el tiempo, en todo lugar, en lugares públicos y en lugares privados. Que tu casa, así como el Foro Boca va a ser una iglesia, que tu casa se vuelva una iglesia. Habla de Jesús. No pares de hablar de Él. Predica el evangelio, enseña doctrina. Enséñales a tus hijos cómo se ve.
empieza en casa. Que todos los temas te lleven a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como príncipe y como Salvador.